tema importante, el que vamos a tratar a continuación. Hoy, el Centro de Estudios en Migración de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes entrega el segundo informe bajo el título La apatridia en Colombia, fragmentos dispersos de una conversación pendiente. ¿Cuál es la situación de miles de niños y niñas que naciendo en nuestro país estarían en riesgo de considerarse apátridas, que no son reconocidos por un país, que no tienen una nacionalidad? Saludamos a esta hora a Gracie Pelacani, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Profesora Pelacani, gracias por atendernos en Red Más Noticias. Muchas gracias a ustedes, buenos días. ¿Cuál podríamos considerar hoy el riesgo que pueden tener miles de niños y niñas que han nacido en Colombia, pero que podrían llegar a considerarse apátridas? Eso es lo que ustedes nos van a presentar en el informe que tenemos hoy. Sí, hoy en día estamos hablando del riesgo de apatría o de la situación de apatría de los niños y niñas que nacen en territorio colombiano de padres venezolanos. Es importante decir que desde agosto del año pasado el gobierno colombiano sí tomó medidas para hacer frente a esta situación y lo hizo de dos formas. Por un lado, con una resolución de la Registraduría del Estado Nacional del Estado Civil y por el otro lado con una ley del Congreso de la República, la resolución de agosto del año pasado y la ley de septiembre de este año. Ambas leyes lo que hacen es sentar una excepción para que los padres de esos niños no tengan que demostrar su domicilio en Colombia, entonces sus hijos puedan ser reconocidos nacionales colombianos por nacimiento. Profesora Pelacani, para que entendamos todos un poco cuál es la dimensión y la relevancia de esta problemática, cuando se es apátrida, ¿cuáles son los derechos que se ven vulnerados en una persona? Podríamos decir en realidad que ser una persona apátrida es la peor situación en que se puede encontrar una persona. Se dice que el derecho a la nacionalidad, el derecho de pertenecer a un Estado, que a un Estado me reconozca como su nacional, como su ciudadano, es el derecho base de todos los demás derechos, es el derecho a tener derechos. Yo necesito pertenecer a un Estado para que ese Estado me reconozca derechos, yo se los pueda reclamar. Entonces, en realidad, la situación en que se encuentran esos niños en riesgo en situación de apatría es una situación muy grave porque no tienen un Estado, en ese caso ni el Estado colombiano, ni el Estado venezolano que les reconozca derechos y frente a los cuales los puedan reclamar. Pelacani, profesora Pelacani, hoy en día, ¿cuántos niños podrían estar considerados en riesgo de que sean apátridas? Porque la medida que ha tomado el gobierno pues se vence el próximo año. Sí, es una medida, ambas medidas se vencen en el 2021 y son medidas que se aplican a partir del 2015. Entonces, todos los niños que nacen a partir de enero o agosto de 2015 pueden verse aplicadas estas medidas. Es importante decir que en Colombia tenemos un problema grande sobre los datos respecto a la población migrante. Es decir, que hay una enorme dificultad en conocer efectivamente cuánta es la población migrante que tenemos presente en territorio colombiano, y eso es aún más grave porque los últimos datos de Migración Colombia a corte de 30 de abril de 2020 nos dicen que casi el 57% de la población migrante proveniente de Venezuela presente en Colombia está en estatus migratorio irregular, y cuando una población tan grande está en estatus migratorio irregular es muy complejo pues caracterizarla. Eso para decir que en ese momento cuantificar la cantidad de niños que podrían estar en esa situación y que se podrían beneficiar de estas medidas es muy complejo. Sin embargo, cuando esa medida se adoptó, se calculó que alrededor de 28.000 niños iban a poderse beneficiar de la misma. Y ese fue un número que se calculó gracias a registros administrativos para inmigrantes venezolanos, que fue un censo que se llevó a cabo entre abril y junio de 2018. Sin embargo, como decía, es muy complejo pues, calcular cuánto podrían ser los niños beneficiarios de esta medida hasta 2021. Profesora Pelacani, el actual gobierno ha sido muy sensible con este tema, incluso en el informe que ustedes están presentando lo reconocen que el gobierno nacional sí le ha prestado atención a esta situación y bueno, con esta ley que se sancionó, la ley 1997, si mal no estoy, sí, específicamente es esa, la 1997,
pues se buscó dar una solución acerca de la cifra que usted nos estaba dando, más de 24.000, 28.000 niños de hijos de padres venezolanos. Pero ¿por qué esto no ha sido suficiente? ¿En qué se ha quedado corto? Sí, lo primero que hay que decir es eso, es que reconocemos que el gobierno y el Estado sí han tomado medidas. Sin embargo, el primer comentario que hay que hacer alrededor de estas medidas es que tienen una vigencia temporalmente limitada. Por el momento tenemos tanto una resolución de la registraduría como la ley del Congreso de la República, correctamente la 1997-2019, que están previendo lo mismo, es decir, que esos padres no tengan que demostrar domicilio en Colombia para que sus hijos tengan la nacionalidad por nacimiento. Lo primero que hay que decir es que la ley 1997 al día de hoy, a pesar de llevar casi un año en vigencia, carece de regulamentación. Y eso es problemático en la medida en que tenemos una ley que no sabemos cómo aplicar porque no está reglamentada. Lo segundo es que ambos actos, tanto la resolución como la ley, establecen que van a terminar de tener vigencia en el año 2021. Y eso es problemático porque creemos que el problema de riesgo de apatridia, de la situación de apatría de estos niños, no va a terminar después de 2021 y que es necesario pensar en medidas que sean más de mediano y de largo plazo. Lo otro es que estas medidas, a pesar obviamente de responder a la migración cantitativamente más importante que tenemos en territorio colombiano, que es la proveniente de Venezuela, únicamente se aplica a estos nacionales. Y en el informe afirmamos que eso es ignorar que Colombia es un país de destino y de tránsito de otros flujos migratorios, sobre todo de personas provenientes de países africanos y países asiáticos que podrían encontrarse en la misma situación. Y finalmente también creemos que es una medida que debería tener en cuenta también la protección de la unidad familiar de estos menores y esto es algo que no está pasando. Pues profesora Gracie Pelacani, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias. Quedamos preocupados y muy pendientes entonces de que ojalá el gobierno tome la decisión de extender este plazo, pues para que se vean beneficiados miles y miles de niños y no se queden sin una patria, sin una nacionalidad. Un feliz día. Muchísimas gracias. Hasta luego.